Hola amigos del canal, bienvenidos a un nuevo video. En el día de la fecha tenemos un video bastante fuerte, bastante controversial, porque habla de guerra, habla de conflicto, y es algo que muchas veces no queremos tratar, estos temas, ¿no? Que realmente son bastante espinosos, pero creo que es importante conocer la historia de nuestros países para saber los errores que muchas veces podemos cometer, ¿no? Y menos mal que muchas veces los errores no se han cometido, porque hablamos de lo que ha sucedido entre Chile y Argentina. 1978 estuvo a punto en ese año de ocasionarse una guerra que podría haber sido catastrófica para toda Latinoamérica. Y gracias a la mediación en este caso del Papa Juan Pablo II, se evitó esta catástrofe. Hoy vamos a ahondar en esta historia que por lo menos para mí no era conocida, y creo que para muchas personas es algo que ha quedado en el olvido, y es importante recordarlo para saber que hay conflictos latentes y que es importante evitarlos. Bueno, nos vamos entonces a la historia. Diciembre de 1978, estaba todo listo para que se desatara una guerra que habría sido catastrófica. La intervención sobre la obra de Juan Pablo II evitó una tragedia que pudo marcar para siempre a dos países hermanos. Todos los testimonios históricos coinciden. Apenas unos minutos separaron a Chile y Argentina de enfrascarse en una guerra que seguramente habría lastrado el desarrollo de ambos países y que muy probablemente se habría convertido en el conflicto más sangriento del siglo XX en el continente. Había una fecha establecida y una razón. Había dos dictaduras y por suerte también había un sentido religioso que permitió la mediación del Papa Juan Pablo II. Es 22 de diciembre de 1978 y en el extremo austral del planeta la Armada de Argentina avanza con el fin de tomar las islas Pitcairn, Nueva y Lennox. La escuadra chilena detecta el movimiento y sale a su encuentro. La tensión en la frontera es elevada y en algunos sectores del sur los soldados se ven las caras. De pronto, a las 18:30 horas, la Armada Argentina retorna. La guerra, que debía comenzar el 23 de diciembre, no se concreta. Esta historia comenzó en 1971, cuando ambos países firmaron un compromiso de arbitraje para zanjar la soberanía de las islas. Un corte arbitral determinó el 22 de mayo de 1977 que la soberanía era chilena, lo que a la dictadura argentina, encabezada por el general Jorge Rafael Videla, no le hizo gracia. De allí que el 25 de enero de 1978, Buenos Aires considerara insanablemente nulo el fallo e intentara, mediante la presión diplomática, basada en su poderío militar, forzar a Chile a negociar. Fracasado dicho plan, se dio paso a la Operación Soberanía, cuyo objetivo era invadir Chile y tomar las islas por la fuerza. Para una parte del alto mando argentino, el ataque sería un paseo. La historiadora chilena Patricia Arancibia, coautora junto a Francisco Bulnes del libro La Escuadra en Acción, no está tan segura. Si bien es cierto que el ejército y la Fuerza Aérea de Chile estaban mermadas, ambos estamentos poseían un mejor entrenamiento y, más importante aún, una férrea voluntad de triunfo. Hubo mucha motivación, dado el convencimiento de que las islas en disputa eran chilenas, dice la experta a la televisión alemana. El periodista argentino Bruno Passarelli, autor de El delirio armado, coincide en que el conflicto distaría de ser un trámite y revela que el embajador de Estados Unidos en Buenos Aires, Raúl Castro, dijo al general argentino Carlos Suárez, uno de los más duros impulsores de una guerra con Chile, que no va a ser una guerrita circunscripta a la posesión de las islas, sino una guerra total en la que los muertos de ambas partes, solo en la primera semana, se ha calculado que serán unos 20.000. Para Passarelli, esto da una idea de la catástrofe que estaba por desencadenarse. Se esperaba un conflicto a lo largo de toda la frontera y los planes chilenos eran luchar también en el norte, invadiendo territorios que luego servirían para canjear los que pudieran perderse en el sur. En Argentina, los ciudadanos salían a despedir a los soldados y se hacían ejercicios de oscurecimiento de ciudades.
En Chile se hablaba bastante menos del asunto. Para Arancibia esa fue una de las mejores decisiones que tomó el gobierno militar. No se generó pánico y se logró el apoyo de la prensa tanto de gobierno como de oposición. A diferencia de Argentina, Chile mantuvo la calma. La importancia del Papa. Passarelli describe a la televisión alemana cómo se vivía la posibilidad de un conflicto armado en Argentina. Los vientos de guerra fueron compartidos por la mayoría de los argentinos con un entusiasmo inconsciente, porque el país vivía una etapa de irresponsable euforia. Argentina había ganado ese año el Mundial de Fútbol. Estos vientos de guerra eran un problema para Chile. Con un embargo de armas por las violaciones a los derechos humanos, el país debió recurrir al mercado negro para abastecerse. Argentina, pese a tener una dictadura tanto o más terrible que la chilena, disponía de libre acceso a material bélico. El único problema que podía frenar a los argentinos era que quedarían ante la comunidad internacional como los agresores. Además, el Papa Juan Pablo II ofreció a última hora actuar como mediador. Markus Weingart, autor del libro Religión, Macht, Frieden, dice lo siguiente: la ONU intentó, pero al final fue el líder religioso el único que tuvo autoridad ante los gobiernos, especialmente el argentino, para ser escuchado. Esa autoridad, por supuesto, no residía en la religiosidad de la junta militar, sino en la sociedad. El gobierno argentino no habría podido justificar internamente no haber recibido al enviado del Papa, el cardenal Antonio Zamore. El hecho de que ambos países estuviesen gobernados por regímenes militares tuvo un peso decisivo en la escalada bélica que llevó a un paso y a horas de la guerra. Weingart coincide y añade que es muy importante que los mediadores estén legitimados y que generen confianza en los líderes políticos. Zamore reunía esas condiciones a los ojos de Pinochet y Videla, y tras largas negociaciones consiguió que en 1984 ambos países firmaran el Tratado de Paz y Amistad que puso término al conflicto del Beagle, como se llamó a la cuasi guerra por tener como escenario principal el canal de Beagle, y disipó el riesgo de una masacre entre países hermanos. Con este acuerdo, Chile y Argentina libraron a todo Sudamérica de una fuente de problemas. La historiadora chilena dice a la televisión alemana que siempre estuvo la hipótesis de que Perú y Bolivia podían sumarse a favor de Argentina y replicar una guerra como la de 1879. Ecuador se hubiera aprovechado de disputar territorio a Perú, lo que lo hacía un posible aliado con Chile, y con ello se habría regionalizado un conflicto local. Pero más allá de eso, para la historiadora hay un hecho cierto: si Argentina y Chile se enfrascaban en una guerra, ambos se condenaban a un siglo de pobreza e incapacidad de salir del subdesarrollo. Además, con seguridad, habrían sufrido muchos muertos, destrucción de infraestructura y se habría generado una odiosidad difícil de revertir entre dos pueblos hermanos. Fuertísimo, ¿no? Fuertísimo este testimonio y nada, realmente te deja súper aliviado que haya habido esta mediación, ¿no? Esta mediación de, como se dice, de último minuto, que gracias a Dios no se desencadenó esta guerra y no se desató este conflicto que hubiera sido catastrófico, hubiera sido un desastre, tanto para Argentina, Chile y también para Sudamérica, porque vemos que hubiera sido un conflicto regional. Y no sé, realmente me quedo choqueado de lo que pudo haber pasado. Yo en ese momento, por supuesto, no había nacido todavía, pero cuando se habla también de que Chile podía invadir el norte, ¿no? Bueno, mi familia es del norte de Argentina y me dio escalofríos cuando leí esa parte de este fragmento de este artículo de la televisión alemana. Voy a leer un fragmento ahora, un podcast de la prensa chilena, como también hablaba de este conflicto. Y bueno, esto me lo envió un suscriptor y también, bueno, le agradezco también que me haya informado sobre este tema, el cual realmente desconocía totalmente. Nosotros llegamos precisamente a reforzar a la unidad de Punta Arenas, dado que ellos ya estaban en un alistamiento permanente. Entonces habían dos compañías que se iban relevando en las tres islas, Picton, Leno, Nueva, más las islas del Martillo, en el Cabo de Horno. Entonces esta compañía se conformó para a ellos darle un poquito más de refresco, digamos, y ya ahí la situación ya estaba crítica ya.
porque había mucho avistamiento, había mucho patrullaje en el Beagle por parte de Argentina, entonces no nos dejaban tranquilos. El deber exige que estén aquí. Estarán unos cuantos días más, serán relevados. Pero mientras aquí estén, nadie pasará a la playa o perecerá en la isla si no es sobre vuestros caballos. La voz es del almirante Merino. Le habla precisamente a hombres como Juan Guillermo Rojas cuando decidió visitar personalmente los puestos avanzados de combate en las islas en disputa. El jefe de la Armada quiso enviar una señal inequívoca al mando argentino de que si decidían invadir, se encontrarían con una férrea defensa. Mi infantería de marina me preparó para eso. Yo entré muy joven a la infantería de marina y siempre quise que llegara un momento así, sin saber que venía ese momento. Por lo tanto, yo anímicamente siempre estuve preparado. Porque mucho ejercicio, pero ir a la guerra era otro ejercicio. El ejercicio final. Y es el que yo deseaba que ocurriera. Porque íbamos, no pasó. Íbamos nuevamente a la isla, no pasó, nos regresamos. Entonces queríamos nosotros, y el mando, el comandante Bundelich, que era el jefe de la Brigada de Infantería y Marina, también quería lo mismo. O sea, todos estamos deseando que llegara ese minuto. Mientras tanto, el ejército hacía lo propio. La defensa militar chilena movilizó a sus unidades de montaña, comandos, ingenieros, infantería y artillería hacia los pasos cordilleranos. Reforzó la frontera de la región patagónica, en especial a las provincias de Última Esperanza, Magallanes y Tierra del Fuego. No todos eran soldados profesionales. El conflicto sorprendió a cientos de conscriptos haciendo el servicio militar. Fue el caso de Luis Salazar, quien como muchos fue enviado a la zona de conflicto con apenas una mínima instrucción. Me encontré con una edad de 17 años, con una gana loca de hacer mi servicio militar voluntario, el cual lo cumplí entrando al regimiento Buin el día 5 de abril del año 78. Después de estar 2 meses de instrucción, nos salió el traslado inesperado y sin saber por qué lugar íbamos, a Punta Arenas. Llegamos a Punta Arenas sin jefe, sin ningún teniente, ningún oficial, nadie, solamente los soldados conscriptos que salimos con 2 meses de instrucción, y llegamos después de 5 o 6 días, cruzamos la barcaza y ya llegamos a nuestro destino final, que era Porvenir. Perdón, pero cuando estaba Luis en la instrucción, ¿estaban conscientes de la situación complicada que se estaba dando con Argentina? No, acá en Santiago nada en lo absoluto, estábamos en Peldehue, en un periodo básico, tratando de aprender y tratando de sacar provecho al tiempo que teníamos corto, pero no, ni idea. De hecho, alcanzamos a salir una vez Franco y después llegamos a ese Franco y tomamos nuestros bolsos y en el 23, 24 horas ya estábamos en el aeropuerto. Y estando en el sur, Salazar tuvo que pedir un mapa para saber dónde quedaba Porvenir. Antes, nadie tenía conciencia de la gravedad de lo que estaba sucediendo. De hecho, cuando les hablaron del traslado, pensaron en una campaña más de instrucción. De golpe entenderían que no iban a un simple ejercicio. ¿Y recuerda ese día qué le dijeron cuando tuvieron que viajar al sur? Por supuesto, se subió mi comandante de compañía, Roberto Hernández Maturana, y con los instructores en un avión particular, la DECO, y pasó por el pasillo y nos dijo que hasta aquí llegaban ellos con nosotros y que nos íbamos a defender la patria al sur de Chile, porque nos estaba llamando la patria nos llamaba, y que nos fuera bien, pues, y que usáramos todo lo que ellos nos habían enseñado, que era nada. Habíamos estado 2 meses. Y se bajaron todos y nos fuimos, los puros soldados. ¿Y qué era usted, no? Para Punta Arenas. Solamente soldados, de civil, con un saco ropero militar. ¿Y en ese avión ustedes qué? ¿Se miraban, conversaban, decían dónde vamos? ¿Qué pasaba ahí? Al principio, cuando salimos del regimiento, pensábamos que íbamos a un desembarco anfibio a Quintay, que es lo que nos habían dicho. Y después ya en el aeropuerto ya ahí empezamos a viajar, como el ejército tiene un dicho que es el general rumores, entonces como uno no sabe que otro para allá, el otro llama Punta Arenas, otro llama Arica, estábamos todos dudando a qué lugar íbamos. Y lo que sí me acuerdo bien es que nos dijo que apenas llegáramos a nuestro lugar de destino, que era Punta Arenas, que ahí supimos, cuando pudiéramos, porque la situación nos lo requería, no podíamos, le escribíamos a nuestros familiares para saber dónde estábamos.
pelos de punta, pelos de punta. Bueno, para que vean qué feo y qué complicado y muchas veces también qué peligroso es generar odio entre los países, ¿no? Porque una vez que se genera una bola de odio, que se genera el enfrentamiento, es muy difícil parar eso, ¿no? Y aquí llegó un enviado de Dios que paró todo. Pero ojo con tratar de echar leña al fuego muchas veces y incentivar los enfrentamientos. Porque lamentablemente todos vamos a pagar las consecuencias si en algún momento hubiera otro tipo de conflictos, ¿no? Así que siempre desde este canal abogamos a la hermandad entre los pueblos de Sudamérica para salir adelante, ¿no? Ya tenemos demasiados problemas con nuestros políticos, demasiados problemas con la pobreza, demasiados problemas con la desigualdad para añadir conflicto entre nosotros. Creo que como pueblos tenemos que unirnos para salir adelante, ¿no? Bueno, señores, ese ha sido el video del día de la fecha, bastante fuerte. Y bueno, si no conocías esta parte de la historia, te invito a que me dejes un like. Y bueno, es importante también tener conocimiento de estos temas, ¿no? Abrazo enorme para todos, les agradezco por estar ahí del otro lado como siempre. Hasta el próximo video. Chau, chau.